Segunda pregunta. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Fue sencillamente comer del fruto prohibido? ¿Fue eso solamente lo que hizo Eva? Y aclaro que cuando hablo de Eva, no es una acusación exclusiva para la mujer. No, es para ella, pero también para él, porque los dos desobedecieron. ¿Fue solamente comer del fruto prohibido? Más que comer del fruto prohibido, hubo una terrible violación de un mandato, porque se quiso actuar independientemente de Dios. Dios les dijo, no coman. Pero ella dijo, no tengo en cuenta a Dios, como del árbol. Y eso es actuar aparte de Dios, independiente de Dios. Y actuar independientemente de Dios, eso fue lo que realmente hizo Adán y Eva, y eso es lo que constituye pecado. Cuando ignoramos a Dios, el gran pecado es ignorar a Dios. Eso es el gran pecado. No es el gran pecado en el Nuevo Testamento no reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por los pecados del ser humano. Eso es el gran pecado. ¿Qué has hecho? Lo que hizo Eva fue actuar sin medir las terribles consecuencias que eso acarreaba. Lo que hizo Eva es que no respetó la libertad que Dios le había dado y traspasó los linderos de la libertad, y eso, con lo que Dios le había premiado libertad, lo constituyó en libertinaje para decidir por ella misma y hacer lo que quería. No respetó la voluntad e integridad con la que Dios la creó. Y como no respetó esa integridad de vida que Dios le había dado, junto con Adán, entonces dieron rienda suelta a sus apetitos y a sus pasiones. Eso era lo que estaba sucediendo allá, en esa escena que nos muestra Génesis. Adán y Eva abusaron de la capacidad de decisión con la que Dios los había premiado, porque Dios les dio capacidad de decisión, les dio voluntad, pero traspasaron los límites de esa voluntad que Dios les había dado. ¿Qué has hecho? Lo que hizo Eva fue traer tristeza, traer dolor. Lo que hizo Eva fue traer llanto, fue traer expulsión. ¿Por qué? Porque termina el capítulo diciendo que Dios los sacó del huerto. Pero ese sacarlos del huerto, más que eso, está mostrando realmente que el hombre le dio vuelta a Dios y siguió por su propio camino. Siguió por su propio camino. Y cuando el hombre sigue por su propio camino, olvidándose de Dios, a partir de ese momento comienza a vivir una vida enajenada de la realidad de Dios. Una vida que trae tristeza, que trae dolor, que trae llanto. ¿Cuántos no han tenido que llorar profundamente porque reconocen, abandonamos a Dios, abandonamos a Dios? Y toda persona, y toda familia, y toda sociedad que abandona a Dios, tarde que temprano va a vivir trágicas consecuencias, consecuencias de desenfreno, consecuencias de dolor, consecuencias de muerte, consecuencias de angustia. Tarde que temprano llegan esas terribles consecuencias. Pero igual, Dios hoy vuelve a preguntarnos a nosotros, a cada uno le está preguntando, ¿qué has hecho?
hermana, hermano, amigos, Dios vuelve a formularnos la pregunta: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con el trabajo que Dios te dio? ¿Cuántos simplemente por unas rabietas de momento, porque dicen yo no me someto a nadie, botan lo que Dios les ha dado y después tienen que sufrir, llorar y lamentar? Pero no solamente eso, sino que cuántos por un carácter desenfrenado, violento, han perdido la familia que Dios les ha dado, han perdido la pareja que Dios les ha dado, porque siendo una mujer buena, el carácter de ese hombre hizo que finalmente se perdiera esa relación que estaban construyendo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con la familia que Dios te dio? ¿La estás cultivando? ¿La estás protegiendo? ¿La estás dirigiendo? ¿O simplemente están dejando que pasen los días y no se toman ni los correctivos ni la dirección necesaria? ¿Qué has hecho con la responsabilidad que Dios te dio en la iglesia? Qué triste cuando alguien viene y se le asigna una responsabilidad en la iglesia porque tiene talentos, porque tiene capacidades, pero deja botadas las cosas como si no tuvieran valor y como si no importaran, cuando servir en la obra de Dios es lo más valioso, es lo más precioso que puede haber. Qué privilegio servir en la obra de Dios. Eso es un privilegio, porque servir en la obra de Dios es que Dios nos hace colaboradores suyos en su reino. Es que Él nos hace copartícipes de sus riquezas. Pero algunos menosprecian las riquezas de Dios y dejan la responsabilidad que se le asignó. ¿Qué has hecho con la libertad que has tenido? ¿Está dejando que esa libertad se convierta en libertinaje? ¿Está dejando que esa libertad y el abuso de lo que Dios le dio traspase los límites? ¿Qué has hecho con la libertad? Pero más, ¿qué has hecho con la salvación que Dios te ha dado? ¿Cómo? ¿Cómo descuidaréis una salvación tan grande? ¿Cómo descuidaréis, dice el texto bíblico en Hebreos, una salvación tan grande que se compró a precio de sangre? Cristo Jesús derramando su sangre, dando su vida, sufriendo el dolor, el menosprecio, sufriendo espitazos de la gente. Todo lo hizo para salvarnos. ¿Cómo descuidaréis una salvación tan grande? Si eso fue un alto precio lo que Cristo pagó, ¿cómo descuidamos una salvación tan grande? Pero más, ¿qué has hecho con la profesión que Dios te ha dado? ¿Cuánto se han esforzado los padres por pagarle semestre tras semestre una profesión? Y muchas veces los jóvenes, como si no hubiera pasado nada, dejan todo abandonado y todo tirado, porque interesa más los amigos, porque interesa más el momento, porque interesa más el traguito. ¿Qué has hecho con la profesión? Cuidado, porque lo puede lamentar, y ese lamento va a ser muy duro, muy difícil. Jóvenes, ¿qué estás haciendo con tu novia? ¿Qué estás haciendo con tu novio? ¿Qué has hecho? Dice el Señor. Pero ese que has hecho interroga al ser humano en su existencia más profunda, porque es el compromiso de pararse el hombre frente a Dios y decirle, estoy haciendo esto. Se siente con la dignidad joven de pararse frente a Dios y decirle, estoy haciendo esto.
si se ruboriza, si se escandaliza en su interior y si internamente tiene que agachar la cabeza, algo está pasando en su vida. Y por eso Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu juventud? Yo he escuchado a hombres y mujeres ya entrados en años, 45, 50 años, y se lamentan porque dicen, no aproveché la juventud. Tuve tantas oportunidades y buenas oportunidades, pero las desperdicié todas. ¿Qué haces con tu juventud? Padres, ¿qué has hecho con tus hijos? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Saben dónde están tus hijos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué has hecho con tus hijos? Cuidado. Cuidado, iglesia. Porque no tener la dignidad de responderle a Dios es peligroso. Y abusar de lo que Dios nos da es tan peligroso que muchas veces trae muerte. Muerte espiritual y en otros casos, es triste decirlo, hasta muerte física. Cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué has hecho? Hay tantas cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué has hecho con esos lindos sentimientos que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con tus palabras? ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Y a dónde te conducen esos pies? ¿Qué has hecho? Dios siempre es bueno y misericordioso. Y Dios no dejó al hombre en su miseria y en su dolor, sino que Dios dijo, Eva, Adán, todo esto han hecho. Y tras de eso, se quieren cubrir con unas hojas de higuera. Eso no tiene sentido. Eso perece. Eso no es duradero. Y Dios mismo les cose unas túnicas y los viste para protegerlos, pero con algo duradero, con algo que permanece. Y eso es lo que Cristo hizo cuando vino a morir en la cruz. Venir a perdonarnos, venir a decirnos, te perdono. Venir a enfrentarnos con ese que has hecho y ese dónde estás, pero a decir, mis brazos están abiertos y te recibo porque te amo. Porque te amo a tal punto que doy mi vida por ti. Y lo que Él hizo fue venir a revestirnos de justicia, justicia que permanece para siempre. Y la última pregunta. El relato nos sigue narrando de la historia, ya no de Adán, ya no de la mujer, ahora es con el hijo. Estaban los hermanitos, ya muy creciditos. Y un día, en el campo, mientras estaban haciendo sus quehaceres, Caín se ensañó en su corazón contra su hermano. Y todos sabemos por el relato que lo asesinó. Asesinó a su hermano. Y viene la tercera pregunta. En el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Tercera pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Pero tercera pregunta que también nos interroga a nosotros. Porque lo que hizo Caín
fue deshacerse de su hermano y fue deshacerse de la vida que Dios le había dado a su hermano, de aquel con quien puede convivir, de aquel con quien Dios le ha dado para que conviva, para que crezcan. Y ahora se nos pregunta a nosotros, ¿dónde está tu hermano? Pero ese ¿dónde está tu hermano? No es simplemente el hermano creyente de la iglesia. Ese ¿dónde está tu hermano? También es ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está ese hermano con el que hace años y años se disgustó y no se han vuelto a hablar? ¿Dónde está? Usted lo necesita porque con él tiene que convivir. ¿Dónde está ese familiar? Ese familiar con el que un día tuvieron una linda amistad, pero hoy en día están peleados, disgustados y están distanciados. ¿Dónde está ese familiar? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está nuestra vida frente a Dios? ¿Distanciados de Dios? ¿Lejos de Dios? El Señor nos plantea 3 preguntas claras, 3 preguntas contundentes. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Preguntas que ameritan una respuesta. Pero esa respuesta la da usted. Quien debe responder a esas interrogantes profundas de la vida es usted misma, es usted mismo. Yo no puedo responder por usted. Es usted quien tendrá que responder por dónde estás, por qué has hecho y por dónde está tu hermano. Y por eso Dios quiere que en esta mañana le respondamos. Incline su cabeza, cierre sus ojos y respóndale ahí en su corazón a Dios sobre aquello que Dios le ha interrogado.